el rey Arturo contra los 11 reinos. Y vamos a iniciar el capítulo 4, que se llama La llamada de la sangre. Capítulo 4. La llamada de la sangre. Detrás de las dentadas almenas de Revel, en la compañía de Sir Gerbius, Arturo se hallaba en puertas de conocer a una extraña, todavía sin rostro, su hermana mayor. Los acontecimientos que habían sacudido su tranquila existencia lo habían arrastrado en los últimos tiempos a un torbellino tan vertiginoso que apenas había dedicado algún pensamiento al hecho de que el destino le había brindado también una nueva familia. Difícilmente podría sentir un aprecio sincero sino por los únicos padres que jamás había conocido, Sir Héctor y Lady Enid, así como por el que tenía por su hermano Kay, pero sabía que más tarde o más temprano debería reconocerse formalmente con aquellas 3 hermanas y una madre cuyos semblantes aún ni siquiera imaginaba. Sin embargo, lo que no esperaba era que el primero de estos encuentros se produjera tan pronto y de forma tan insospechada, porque a pesar de la expectación que le suscitaba conocer a Lady Morgause, las circunstancias convertían la ocasión en algo más intrincado que una sencilla reunión familiar. Antes que su familia redescubierta, ella era ahora la esposa del rey Lot de Lothian, el más principal de sus opositores. ¿Qué objeto tenía aquella visita en realidad?, se preguntaba Arturo. ¿Sería cándido suponer que los pasos de Lady Morgause obedecían al mandato de la simple curiosidad y que se hallaba libre del influjo de su esposo? Con su cabeza ocupada en estas cavilaciones, el hijo de Utherpendragón observaba cómo se aproximaba un bote a la orilla. En la proa se erguía una figura de estampa estatuaria, las manos enlazadas sobre el seno, la cabeza encapuchada, el faldón de su larga capa cubriendo los maderos de la borda de la embarcación, como un hada que sobrevolara las aguas en lugar de navegarlas. Junto a ella, un puñado de hombres y mujeres, posiblemente un par de sirvientas y unos pocos soldados de escolta. Sir Gerbius también aguardaba la llegada con expectación. Arturo percibió que su sonrisa, la familiaridad ante un reencuentro con alguien conocido, no había secreto alguno en ello. Tras la llegada del emisario con la noticia de la visita, Gerbius le había explicado al joven que, en virtud de una vieja amistad del señorío de Revel con el ducado Tintagel, había conocido a Lady Morgause muchos años atrás, cuando aún vivía su padre, Sir Gorlois, y ella solo era una niña. Sir Gerbius no se había prodigiado en detalles sobre aquel antiguo vínculo entre ambas familias,
pero Sir Bastiás, que había sido caballero del duque antes de pasar al servicio de Utherpendragón, se había llevado a Arturo aparte para hacerle una advertencia. Usad la precaución con Lady Morgause, le había dicho el caballero de Tintagel, buen conocedor de la familia. Siempre fue una muchacha encantadora, pero también amiga de las maquinaciones. Prestos a recibir a la noble invitada, el señor del castillo y el joven pretendiente descendieron al portón que los soldados de Rebel abrieron de par en par. La hija de Lady Ingraine, aún con la faz ensombrecida bajo su capucha, avanzó al frente de la pequeña comitiva. Os saludo, estimado Sir Jervis, dijo, con firme voz, recibid mi sincera gratitud por acogerme en vuestra morada. Os doy la bienvenida a mi casa, tanto tiempo después, pero dejadme veros, contestó él, impaciente por contemplar lo que el tiempo había hecho de la doncella que Jervis recordaba. La obra de los años era admirable, como quedó de manifiesto cuando la dama se descubrió la cabeza para revelar su radiante hermosura, sus trenzas de oro, los ojos como el agua cristalina sobre el musgo de un arroyo, las mejillas satinadas con el rubor de la rosa. Arturo quedó embelesado ante la belleza de la esposa de Lot. Cuán diferente eres de aquella niña, y a la vez cuánto veo de ella aún en ti. La elogió el señor de Rebel, con un henchimiento de satisfacción en el pecho. Morgause devolvió una sonrisa agradecida, para después dirigir la mirada hacia el joven que la contemplaba, no sin asombro. Vos, mi señor, debéis ser ese hijo secreto que, según dicen, tuvo mi madre. Aventuró atrevida, pero no hostil. Vos, mi señora, debéis ser la hija de mi madre que se desposó con su enemigo, repuso Arturo. Tras haberse tomado la medida de tal modo, ambos se miraron sin el menor disimulo, examinándose mutuamente en silencio, como los duelistas que se escrutan antes del combate. Parecía que aquella primera impresión resultaba chocante para ambos, aunque no desagradable, sino simplemente inesperada, tal vez mejor de lo que habían imaginado. Morgause era mayor por más de una década, pero aún era joven, bella, a conciencia, todavía fresca y de carácter mordiente, lo cual interesó a Arturo en lugar de amedrentarlo. Por su parte, a ella le sorprendió la apostura del muchacho, cuyo firme porte no le sugería la endeblez del arma todavía ardiente, recién salida de la forja, sino la frialdad y la solidez del acero ya templado. Al punto acudieron Sir Ulfius y Sir Brastias, quienes también se congratularon por la visita de aquella que recordaban como una muchacha despierta y audaz. El tiempo, pensó Arturo, hace cosas extrañas con las personas. ¿Había venido su hermana para traicionarlo? ¿O podía ser que se le presentara la oportunidad de ponerla de su lado?
Tan pronto como Lady Morgause hubo descansado del viaje, en los aposentos que Sir Hervis le había reservado, se anunció al hijo de Uther Pendragón que su hermanastra lo aguardaba en la galería de los Matacanes, bajo techo, un lugar plácido para una conversación tranquila mientras la luz del ocaso alargaba las sombras de los juncos sobre el lago. Quiero pensar que habéis decidido dar algún crédito a la historia del hijo secreto de vuestra madre, dijo Arturo, caminando lentamente sobre el irregular empedrado. No habrías hecho este viaje siguiendo una habladuría. Ella pensó un momento, guardándose para sí más de lo que estaba dispuesta a reconocer. Tal vez no lo habría creído de no ser porque ella misma me confirmó la existencia de ese hijo. Arturo detuvo el paseo. Estremecido, y quedó observándola con gesto ansioso. No os precipitéis más de la cuenta, advirtió la dama. Mi madre ha admitido que tuvo un hijo varón, mas ni ella ni yo contamos con prueba alguna de que seáis vos. Continuó su camino, ante lo cual ella tuvo que seguirlo. En poco estimáis el aval del druida Merlín, quien se dice testigo y artífice de los sucesos que nos han traído aquí, repuso Arturo. No os voy a mentir, no sé qué pensar de ello. Como mínimo puedo decir que el mago ha sabido aprovechar tal amparo para granjearse la lealtad de algunos de los caballeros de Uther Pendragón, sin arredrarse ante la oposición de una poderosa fuerza de rivales. Tal vez, pensó Arturo, se hallaba en aquellas palabras la respuesta a su pregunta. Entonces, no habéis venido para conocer a vuestro hermano, sino al enemigo de vuestro esposo. He venido a conocer a aquel que asegura ser mi hermano. El resto ya se verá. Sobre mi esposo, quien por insoslayable circunstancia es vuestro principal enemigo, la cortesía me obliga a advertiros que corréis un grave riesgo al enfrentaros con él. Cuenta con apoyos inúmeros y un ejército mayor cada día que termina. Viendo el disgusto en el rostro de él, añadió, dejadme deciros que no es él quien me envía para amedrentaros, sino que este encuentro ha sido idea mía. No os veo el ánimo de alguien dispuesto a rendirse. Aplaudo vuestra intuición, estáis en lo cierto, pero tampoco me veréis el ánimo de alguien tan necio que se atreva a rechazar una negociación. Tengo por cierto que las guerras más provechosas son las que nunca llegan a librarse. Puede que la gloria esté en la batalla, sin embargo, la gloria es para los muertos. La vida está en el acuerdo. Ella quedó mirándolo con pasmo, pues había replicado él sus propios pensamientos casi por entero. Extrañas palabras para un caudillo son esas, observó frunciendo el ceño. Ya habría creído que la guerra más provechosa es aquella que se vence. Yo había creído que la guerra más provechosa es aquella que se vence. Arturo se detuvo para apoyarse en el parapeto, mirando en derredor. Ante sus ojos empezaba a aflorar la belleza de la primavera en el lago. No soy caudillo, mi señora. Aspiro a ser rey.
y los reyes deben tener un pueblo que medra sobre el cual reinar. Habréis visto a las gentes llanas a lo largo de vuestro viaje, labrando la tierra para dar de comer a sus familias, ocupados en sus quehaceres, andan siempre temerosos de quien galopa por los caminos, siempre alerta para correr a algún escondrijo. Nuestras cuitas de casas nobles que emprendemos por honor, por gloria o por capricho, les queman los campos, les matan los hijos, los aniquilan. La corona no es sino un pedazo de metal ceñido a la frente, un adorno, una idea, no mucho más sólida que las nubes sobre nuestras cabezas, si no sirve para procurar alimento, no da seguridad, no evita el dolor cuando está en su mano. Tenéis muy repensado lo que significa la gracia que os arrogáis, dijo ella, algo molesta por el candor del muchacho. ¿No habéis pensado que el mundo exige un orden y que tal orden tiene un motivo? ¿No creéis que es Dios nuestro Señor quien se lo ha dado y que, de no ser el mejor de los posibles, sería otro? ¿Quién sois vos para enmendar la creación? ¿No exageraban las malas lenguas en lo que se refiere a vuestra petulancia? Él se volvió hacia ella, también irritado. Lady Morgause, no está en mi ánimo jactarme de lo que he conseguido sin conocer el modo, pero sabemos ambos que vuestro esposo fue testigo de todo aquello. ¿Por qué se resiste a aceptarlo? ¿No es también un designio venido de muy arriba? Sacar la espada de la roca no exigió de mí el menor denuendo ni la resolución de ningún enigma. Vos y yo no somos distintos en eso. Ninguno de los dos obtuvimos lo que tenemos por los medios de nuestro esfuerzo, pero yo confío en demostrar que soy digno de merecerlo. Enrojeció ella, arrobada, ante lo que parecía un verdadero ultraje. Él la contemplaba fijamente, entero, decidido. Pese a su juventud, derrochaba una serena seguridad que hacía preguntarse de dónde había sacado aquel muchacho tales dones, propios de alguien más maduro. Más que enojo, le suscitaba una enorme curiosidad. Tenía algo de fascinante, tenía majestad, la propiedad de los reyes. De pronto le pareció evidente que había mucho más en el interior de aquel noble joven de lo que pensaban sus oponentes. Tal vez un poder innato que la espada de la roca no había hecho sino manifestar. Temiendo haber ofendido, Arturo suavizó su gesto. Decidme, ¿cómo es ella? Preguntó, refiriéndose a Lady Ingram. Fuerte, resuelta, perspicaz, inteligente, aún hermosa a su edad. ¿Dónde se halla? ¿Tenéis permiso para decírmelo? No lo necesito, replicó ella. Está en Lothian, naturalmente. Si no os doy más detalles es porque aún no sé si puedo confiar en vos. Y vuestras hermanas y vuestros hijos, ¿me contaréis algo de ellos? Si realmente soy quien decís ser, os llegará el momento de conocer a vuestra familia. Está anocheciendo, dijo ella, viendo que el cielo se teñía de carmesí.
Confiemos en que nuestro apreciado anfitrión nos haya preparado una cena digna de reyes. Se volvió para dirigirse a la escalera que descendía al patio. Lady Morgause la llamó Arturo. Ella se giró hacia él para escuchar lo que tenía que decirle. Está en vuestra mano descubrir mi verdad, pero no decir cuál es. Ella pensó un momento acerca de ello y después, dándole la espalda, se alejó escalera abajo. Al día siguiente, Arturo y Morgause compartieron varios encuentros entre los protectores muros de Revel. Sin embargo, el joven presentía que la visita no servía lo más mínimo para dar luz a la situación de bloqueo con el señor del castillo, sino más bien para lo opuesto, a los recelos de Jervis, ante los que Arturo ya había quedado desarmado, y argumentos, se añadían ahora las dudas sobre las verdaderas intenciones de la esposa del rey Lot. Nadie cuestionaba que su curiosidad por conocer a Arturo buscaba algún fin, mas ¿de cuál se trataba? No había modo de que Arturo le demostrara su linaje. Todas las pruebas estaban dadas para quien quisiera aceptarlas. Había venido a intimidarlo con las noticias sobre el poderío de su esposo, a revelar sus flaquezas o a demostrarle su falta de dignidad para aspirar al trono. Estaba valorando su magnitud como enemigo o tratando de saber si debía respaldarlo. En sus conversaciones, la dama se ocultaba en su actitud, a veces amistosa y a veces hostil, fingiendo que descubriría sus cartas, cuando en realidad arrastraba al joven a revelar las suyas. La cuestión era que no había nada de lo que él contara que no le pareciese sensato, si bien a menudo su autenticidad, la limpieza de sus pensamientos le parecía irritante. Al cabo de la segunda jornada, había ella sacado la conclusión de que aquel era un hombre de los que había muy pocos, que no tenía nada que esconder, nada de lo que avergonzarse, con poco que perder y todo por ganar. Intentáis sonsacarme mis motivos para pedir un encuentro con vos, dijo la dama, departiendo con él a media tarde en un claustro. Pero vuestros motivos para recibirme son asimismo intrigantes. ¿No creéis? Arturo no lo encontró en absoluto extraño. Habría sido una descortesía no hacerlo. Es natural que desee conocer a mi verdadera familia, aunque todavía ignore si sois amiga o enemiga. Cambiaría mucho si fuera una u otra cosa. Es mi esposo quien comanda los ejércitos. Podría cambiarlo todo, no me cabe la menor duda, pero no pienso solo en el influjo que pudieras ejercer en vuestro marido, sino en mí mismo. Creáis en mí o no, os guardo en mi corazón el respeto que merecen los míos, a los que debo honrar. Me hallo en posición muy difícil, pues si venzo en esta guerra, os causaré daño, y si fracaso, me pierdo yo. Lo decís como si fuera inevitable. No veo más desenlaces posibles, mi señora,
salvo que se produzca un entendimiento. Vos me diréis si esto es posible, pues conocéis a vuestro esposo. Clavó en ella una mirada ardiente. Lo que nos viene encima es más grande de lo que vos y que yo. No es una guerra más, sino el parto de unos nuevos tiempos, el albor de una nueva era. Los señores anglos deberán elegir si renacen en ella o quedan enterrados bajo los escombros del pasado. Morgaus no respondió, vacilante ante el fuego de aquellos ojos. Sostuvo por unos momentos la mirada encendida. Sin embargo, tenía que admitir calladamente que la fuerza y la determinación que desprendía Arturo era arrolladora. Aquel muchacho había nacido rey y en altura de miras podía medirse con su esposo. Y si era así, a su joven edad, tarde o temprano, habría de superarlo. Un pensamiento extraño le cruzó por la cabeza. Pensó que Arturo había de ganar la guerra, que era el quien merecía el trono de Logres. Tragó saliva. Tuvo que hacer un esfuerzo para continuar blindando su actitud con una coraza que no dejara pasar el menor indicio de la inclinación que había comenzado a sentir. Por su parte, Arturo había reconocido ya la agudeza mental de la dama y la creía sobradamente enterada de que la suya era una invitación a unirse a él en la que no era necesario insistir. Sin saberlo, los dos pensaban lo mismo. Ya estaba todo dicho. No tenía objeto prolongar aquel encuentro. Sin embargo, de modo sutil, no parecía que tuviera ganas de separarse. Con el devenir de sus charlas, había ido germinando entre ellos un recíproco deslumbramiento. Durante aquella jornada, Ulfius y Brastias habían intentado revivir a Sir Gervis por las amables veredas de la nostalgia y lo intrascendente, rememorando sus correrías. Al reencontrarse con Arturo, sin embargo, confesaron su fracaso. Durante la cena, Sir Gervis volvió a ausentarse, aduciendo indisposición. Fue imposible que la conversación no se volcara sobre la tragedia que había vivido. Sus amigos Brastias y Ulfius hablaron de los tiempos en que sus hijos y sus nietos corrían por aquellos mismos salones. Y entonces Arturo recordó la antigua amistad entre Rebel y Tintagel. Invitó a Morgause a salir al fresco del patio bajo las estrellas y le preguntó delicadamente por ello. Antes de dar explicación alguna, Morgause aspiró el aire fragante de la noche primaveral. A aquella hora, aderezado con el aroma de los lirios que despertaban para admirar las estrellas y el de las flores del neunfar del lago, cerrándose tras la caída del sol. Cuando yo era doncella, apenas poco más que una niña, unas lluvias torrenciales asolaron a Mans y las aguas, entre muchos otros desastres, anegaron este viejo castillo. Mi padre, el duque, había luchado codo con Sir Gervis en muchas ocasiones y por la afinidad de sus temperamentos guardaban una estrecha amistad. Tintagel hospedó a toda la familia durante el tiempo en que tardaron las aguas en retirarse y luego facilitó las tareas de reparación de la tierra y los edificios para habitarlos de nuevo. Sir Gervis trajo consigo
a sus dos vástagos, niño y niña, mellizos. Ella fue mi mejor compañera de juegos. Él se convirtió en mi primer amor. Evaín, de Rebel, era un muchacho alegre y vivaz, nervioso como un pajarillo. Cuando fue posible su regreso a casa, nos desgarró la separación, mas perduró la dulce memoria de aquellos días felices. Morgause abrió una pausa en su relato, mientras se arrebujaba en su manto. Arturo percibió cómo el fino y transparente vello de sus hombros se erizaba sobre su piel sonrosada. Siguió ella sobrecogida. Intercambiamos mensajes llenos de pasión, propios de jóvenes atolondrados durante largo tiempo. Nos juramos amor eterno por escrito. Nos prometimos 1000 veces que no cejaríamos hasta estar juntos. Fantaseábamos con escapar muy lejos, inventando obstáculos que derribar. Nuestras frecuentes misivas daban que hablar a nuestros padres. Aunque no verdaderamente en firme, me consta que llegaron a considerar la posibilidad de nuestro matrimonio, de sellar la unión de ambas casas, cuyos señores eran tan afines. Como fuere, no sucedió jamás. Uther Pendragón mató a mi padre y todo terminó para nosotros. Evaín y yo nunca volvimos a vernos. Cayó de súbito, pues inesperadamente había sentido un dolor en el pecho que la dejó sin aliento. Viendo su congoja, Arturo puso las manos sobre las de ella, que tenía cruzadas en el regazo. Cuando llegó el día de mi casamiento, continuó la dama, reuniendo fuerzas de flaqueza, Sir Gervis no pudo asistir, pues se encontraba enzarzado en una grave disputa, lejos de su tierra. Evaín ya cabalgaba con él, deseoso de recibir sus armas de caballero para ayudarlo en sus nobles empeños y continuar distinguiendo a Rebel por su influencia y su prestigio. Aunque ya no nos escribíamos, nos mantuvimos al tanto de lo que era de cada uno, pues las noticias seguían yendo y viniendo. Llegó a mi conocimiento que mis esponsales con el rey Lot le habían roto el corazón. Por fin volvía yo al norte, pero en los brazos de otro hombre, al que él jamás podría igualar en renombre. Supe tiempo después que su hermana, mi estimada amiga, se había desposado y luego que tuvo hijos, pero él no hallaba jamás con quién casar y rechazaba todas las propuestas de su padre, hasta que llegó a haber un verdadero choque entre los dos por esa causa. Para que Evaín fuera incontestado como señor, había de tener asegurada la sucesión y unirse por sangre con una doncella de noble casa. Entonces llegó la plaga roja, el mal de las pústulas. Los campesinos morían como animales, abandonados ahí donde caían, incapaces de tenerse en pie. Tantos eran los cadáveres y tal el miedo al contagio que los quemaban en su lecho con toda la casa, o en los márgenes de los caminos arrastrando todo el campo. La enfermedad que no hace distingos alcanzó el castillo. Primero murieron los nietos, luego su madre, por fin mi amado amigo. Tras perder a sus hijos, una noche la esposa de Sir Gervis se levantó de su lecho, salió del castillo, se llegó hasta la orilla
y se adentró caminando en el lago para no regresar nunca. Muchos dicen que Hervis perdió la cordura ese día. Yo no sé qué pensar. Se volvió hacia Arturo, que seguía sujetándole de las manos. ¿Qué creéis vos, que lo habéis tratado íntimamente estos días? Arturo torció el gesto indeciso. Tenía la mirada invadida por el espanto y la piedad. Es un hombre terriblemente herido, que por algún momento se culpa de su desgracia. Bajó la mirada. Lo que acababa de escuchar le hacía comprender el desinterés del Señor en toda empresa. Su reclusión no era desidia, sino otra cosa. ¿Cómo es posible habitar en un vacío? Ella apretó los labios en una mueca contenida. Se quedó por unos instantes estudiando el semblante de Arturo, que seguía mirando al suelo, entristecido. En él cabían a un tiempo la conmiseración y la dureza, el ardor de la juventud y la mirada profunda de la madurez. Escuadriñó sus labios llenos y firmes. Parecían capaz de arengar una tropa hasta la muerte y seducir a una mujer hasta el lecho. Sonrió en sus adentros al pensarlo. Y en ese momento reparó en el contacto de la mano de él sobre la suya, un tacto agradable, cálido, dulce, que excitó en ella una sensación física de exaltación, la cual le corrió en apenas un suspiro por las venas hasta instalarse en su pecho, de modo que, de pronto, como movida por un impulso momentáneo, tuvo la impresión de que se elevaba del suelo. Regresemos, resolvió levantándose. Las noches de primavera son traicioneras. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy, lo que es el capítulo 4. Estamos con los mitos del rey Arturo y el libro es El rey Arturo contra los 11 reinos. Nos vemos en la siguiente. Hasta